Bien, vamos a continuar y tenemos un invitado aquí con quien vamos a conversar y es Ricardo Ramírez Rodríguez, secretario de organización del Partido Solidario Cristiano, una entidad política que había participado en las elecciones recientes y que hoy cambia su nombre, pero más no sus lineamientos. Puede cambiar quizás en los términos que la gente lo conoce, pero no en cuanto a su línea programática de acción. Ricardo, bienvenido. Gracias, muy buenos días a este gran panel y gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo dominicano a través de esta plataforma. Eh, También las gracias a la doctora Flor Soraya Aquino, quien preside el Partido Solidario Cristiano, por confiar ella y su equipo en que nosotros le representemos. Y muy buenos días también al pueblo dominicano que le ve y que le escucha en todos los rincones de este país. Ricardo, el partido que usted representa bajo el esquema en la cual usted se encuentra aquí con nosotros para conversar, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cómo podemos nosotros calificar esa entidad política que ustedes tienen? El Partido Solidario Cristiano es de un recién reconocimiento. Digo reciente porque fue próximo a las elecciones de 2024 cuando fuimos reconocidos y intentamos en ese primer episodio político venderle al país, presentarle al país una alternativa nueva con el propósito de llegar al poder y dirigir los destinos de este país e incluso representar una mejoría en el sistema de gobernabilidad nacional. Sin embargo, no fue posible y nos encontramos en este momento en un proceso de desarrollo y crecimiento en donde en cada uno de los municipios de este país hemos construido una estructura con el propósito de ser un partido y un espacio, como lo establecen las propias normas, de oportunidades para cada uno de los ciudadanos que a través de esta institución pueda presentarse a la nación buscando ese espacio tan anhelado para brindarle un servicio al país. En las 31 provincias, nosotros hemos trabajado en los últimos 7 meses para desarrollar esa estructura. Recientemente estuvimos en la Junta Central Electoral depositando nuestra lista de membresía, producto de un trabajo profiláctico de campo, de tú a tú, de mano a mano, y presentamos 118,792 miembros. Miembros estos que fueron calificados y cualificados uno por uno para que esta organización sea exactamente la alternativa o la segunda, tercera o cuarta alternativa que el sistema político dominicano tenga para presentar diferentes candidaturas, ya sea a diputado, a alcalde, a regidores, y por qué no, también presentar una candidatura a la presidencia de la República, toda vez que la mayoría de los grandes líderes políticos reconocen públicamente que esa es la oportunidad de que una mujer gobierne esta nación. ¿Usted se refiere a Soraya? A la doctora Flor Soraya Aquino Campos. Sí. Esa es la presidenta y fundadora del Partido Solidario Cristiano. Ok. Pero ella participó en una elección, si mal no recuerdo, Sí. pero bajo otro esquema de político, ¿no? Sí. La doctora Soraya en el año 2016 fue la primera mujer en postularse candidata a la presidencia de la República por el PUM. El PUM, sí, Pedro Corporán. Honró ese espacio porque de una posición 17 que se encontraba en la paleta del sistema político, sí, bajó al nivel 7, o sea, sumándole unos 300,000 votos. Es decir, que la señora ha tenido algunas pruebas en un certamen y ha sido cualificada y calificada para... mantuvo la personería de ese partido, don Tuto. ¿Cuáles son, diría usted, las dos principales metas a corto y a mediano plazo de su organización política? La principal meta de este partido es crear una estructura nacional que represente un partido político suficiente y eficiente para que cada uno de los dominicanos sienta que existe exactamente una alternativa distinta, que no seamos uno más del montón
y que la gente entienda que todavía existen otras estrategias, que no son los 2 o 3 que se han presentado siempre, y que la gente confíe que esta es una institución o una organización política democrática y de ellos, no ir a los pueblos y a los lugares a decirle tú eres mío, sino decirle esta es una organización de ustedes. Y la próxima meta y la segunda meta, respecto de su pregunta, es que a través de esta institución podamos presentar un proyecto de gobierno distinto a los últimos 40 o 50 años de gobierno que hemos tenido, que presente la transformación que la República Dominicana ha requerido y que necesita por muchísimo tiempo. En esa misma línea, ¿cuál es su ideología política? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué propuesta diferente ustedes le llevan a la población para hacer una diferencia de lo que ya tenemos como país? Nosotros como organización creemos que se ha desintegrado la familia, que se ha desintegrado el primer núcleo social que representa el resto de la sociedad. Por consiguiente, entendemos que es trabajar para que nuestro país retome esos valores que nunca se han perdido, sino que estos valores se han mal utilizados, mal procesados. Entonces nosotros entendemos que teniendo una mejor formación de la juventud que emerge hoy, podemos tener mañana un mejor futuro. Que también la República Dominicana en los últimos años, se ha corrompido producto de la irresponsabilidad y podemos agregar de la ineptitud de las personas que nos han dirigido, que se han olvidado de poner como primer eje esos valores. Somos respetuosos de la vida humana y usted habló de principio. Creemos en la vida humana desde la creación hasta la muerte. Somos pro vida. Creemos que existen 2 géneros y que lo otro, que no está establecido ni en ley, ni tampoco en los principios cristianos, no se llama género. Serán conductas aprendidas o serán conductas, costumbres o serán culturas, como le quieran llamar, pero nosotros como partido y dentro del principio creemos en eso. Creemos en los valores, creemos en las personas de bien, y creemos que nuestra sociedad cuenta con recursos suficientes para adecentar toda y cada una de las áreas a las que hemos hecho mención. Qué bueno. Señor, una pregunta. En el término político, ¿ustedes actualmente siguen aliados a otro partido político o piensan aliarse a otro partido político o qué decisión tiene el partido en las próximas elecciones? Bueno, nosotros hicimos una alianza y pudiéramos decir una alianza forzosa en las elecciones de 2024, pero también quedó evidenciado que la meta y el propósito del partido era crear las bases para que exista una nueva alternativa de gobierno. Y se lo explico porque la doctora Flor Soraya Aquino, siendo una persona que había sido candidata a la presidencia, acaban de aprobarle una organización que bien pudiera haber ella aspirar a la presidencia, le prestó su partido a una persona que creyó en su discurso y que creíamos que a través de él podíamos sembrar las bases para que hoy tuviéramos una nueva alternativa. Sin embargo, nos vimos obligados, nos vimos constreñidos, porque así el sistema los obliga a hacer una alianza estratégica. En el día de hoy no nos encontramos aliados a nadie y estamos dispuestos a hacer un trabajo sobre la base de los principios antes mencionados para presentarle a esta nación en el 2028 una alternativa distinta con hombres y mujeres de valores de la República Dominicana para que exista la transformación real del sistema político y de la gobernabilidad de la República. ¿Qué le ofrece Soraya y su partido a la República Dominicana que sea diferente a lo que los demás partidos políticos, todos los que han gobernado, nos han llevado hasta el momento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un dominicano debería de inscribirse en su partido político, hacer vida política en su partido político y confiar en ustedes? Hasta el día de hoy, ningún dominicano en las últimas 4 décadas, en los respectivos turnos de gobierno, ha surgido un candidato a la presidencia y
potencial presidente de la República que no haya sido surgido del mismo sistema. Es decir, que se haya beneficiado del sistema, y me explico. Hoy existen cientos de personas que aspiran a la presidencia, pero cuando usted investiga, han tenido posiciones políticas, se han engordado del propio sistema, del presupuesto nacional, de los recursos suyos, de los impuestos suyos y míos. Y Flor Soraya Aquino no ha sido contaminada nunca y ha tenido todo tipo de propuestas en los diferentes gobiernos, y ella ha decidido sembrar las bases de un criterio distinto para manejar con decencia los fondos públicos. Para ello, nosotros tenemos diseñado un estilo de gobierno que viene a transformar, a diversificar la forma de gobernar, para que desde que el gobierno sea un poco más descentralizado hasta que seamos más respetuosos del cumplimiento de cada norma en cualquier parte del territorio nacional. Creo que la doctora tiene todas las herramientas suficientes y eficientes para que este país entienda que el Partido Solidario Cristiano está constituido y representado no solo por la doctora Soraya Aquino, sino que todo ese equipo que le acompañamos en los 158 municipios ha sido el resultado de un trabajo de fondo, investigando y sabiendo cuáles son las personas que representan las comunidades, los valores y los buenos principios para una mejor gestión potencial de este país. Entiendo que la doctora realmente reúne todas esas condiciones, por lo menos a título personal. Yo confío en la doctora porque se me ha hecho bien distinto a lo que he visto en los últimos 50 años en todos los líderes que no han gobernado. Y ojo, no digo que los demás no tengan sus virtudes, como entendemos y sabemos que tienen sus defectos, pero la doctora hasta hoy no ha sido contaminada con nuestro sistema que ha llegado hasta el momento. Ricardo, ¿cómo ustedes logran conectar con la juventud? ¿Qué planes y propuestas o básicamente qué estrategia? Porque sabemos que quizá hay una parte, una franja importante de la sociedad que está apática con la política y es posible que vean ustedes un instrumento de transformación idóneo para lograr los objetivos que quizás se plantean, pero ¿cómo podemos hacer para que la juventud se interese en un instrumento como este? Es una pregunta importante para nosotros, porque nosotros hemos observado que los partidos políticos a la juventud le dan lo que, digamos, las normas le exigen en razón de la obligación. Sin embargo, no le crean bases fundamentales para ello. Nosotros hoy tenemos más de 5.300 jóvenes que en los diferentes territorios le estamos dando charla y capacitación, como una especie de introducción al marco político para que la juventud entienda lo importante de su participación en la política dominicana, porque ellos son el futuro de la nación. Con ello llevamos, y con la anuencia de sus padres, cerca de 1.500 jóvenes teenagers, que son jóvenes entre 15 y 17 años. Y repito, con la anuencia de sus padres, también capacitándolo y haciéndole entender, y ellos han reflexionado y han reaccionado a ese llamado, y hemos tenido una gran aceptación, porque no hemos ido a decirle como lo tradicionalmente se acostumbran, acompáñame y yo te ayudo. Hemos ido a decirle, usted dirige y vinimos a ayudarle. Okay. ¿Ustedes se ven como organización política más cercano a alguno de los tres grandes partidos? O sea, o ustedes podrían asistir a las elecciones acompañando a alguna de las fuerzas políticas, dependiendo de las circunstancias, o se ven más cerca de alguna de las fuerzas políticas, de las tres principales fuerzas políticas. Bueno, el sistema democrático partidario de la República Dominicana no es un secreto, que usted se lanza a luchar por los mejores, con los mejores intereses y los mejores propósitos para alcanzar el escaño de ser presidente de la República, pero no siendo así, pues tiene mucha lógica que tendríamos que acertar a una alianza con alguna de las organizaciones. Sin embargo, no sentimos hasta el momento esa empatía con ninguno, porque este país nos lo está diciendo. Si los dominicanos no se sienten, y existe un gris
de más de un 30% de dominicanos, que diferente a lo que era anterior, decían no sé, hoy dicen con ninguno, no está dando la propia sociedad un mensaje de que la gente no lo quiere a ninguno. Entonces, nosotros como partido político, no es un asunto de estrategia, es un asunto de sensibilidad real y empatía con la sociedad. No debemos sentirnos representados por ninguno hasta que la propia sociedad también identifique alguna corriente que por alguna razón, ya sea por una propuesta correcta de gobernabilidad, por lo que sea, pero hasta el momento no estamos representados ni identificados con ninguno. Usted, cuando le hice la pregunta anterior, se enfocaba en que para ustedes es importante el tema de la familia, los valores, recuperar esa parte que se ha perdido, pero ya hablando un poquito en materia, ¿cuál es la posición de ustedes o cómo ustedes podrían asumir en lo adelante el tema de la corrupción, el tema de la educación, que también es algo importante, el tema de la inmigración haitiana? ¿Cuál sería el punto de partida y cuál sería su forma de proceder ante estas situaciones que evidentemente afectan actualmente a nuestro país? Es que si observamos, la mayoría de los problemas nacionales han sido enfocados sobre la base del problema per se, pero muy pocos de los problemas de esta nación han sido enfocados sobre la base de la raíz del mismo. Y usted mencionó 4 o 5: educación, Corrupción, inmigración haitiana. corrupción, pero no solo migración haitiana, migración, corrupción, delincuencia, crimen, todas esas cosas. Mire, la base fundamental de todo es, digamos, el equilibrio de la inversión pública. Y usted diría, pudiera estar apartado porque eso es número. Y dicho sea de paso, yo ni soy financiero ni soy administrativo, pero eso es número. No hay equidad en la inversión pública de la República Dominicana. Habría que presentar un proyecto de transformación o de modificación de lo que es la presentación del presupuesto nacional. ¿Para qué? Para que a cada provincia y territorio se le hagan las inversiones que son necesarias para que no haya un hacinamiento en las grandes urbes buscando oportunidades, que es posiblemente la raíz de la mayoría de los problemas. 2, que haga una descentralización de la administración pública para que si un joven está en vamos a poner un ejemplo, aquí existen 31 provincias y la inversión pública va a la mayoría dirigida a las 6 o 7 principales provincias, y las otras 20 y tantas provincias, ¿qué pasa con ellas? Que la dejamos al margen y a espalda del gobierno, y por eso existe entonces el cúmulo y hacinamiento en los lugares. Ahí viene el problema del entaponamiento, ahí viene el problema de la delincuencia, ahí vienen todos los tipos de problemas que nosotros nos traen. Y sobre todo, nosotros tenemos un presupuesto suficiente para educación. Hay que transformar y retomar la educación que teníamos, poniendo valores y principios en función, dándole importancia al maestro, quitándole autoridad al alumno, dándole crianza y formación al alumno, pero devolviendo un proyecto naturalmente que permita que los jóvenes se formen, no se eduquen simplemente, se formen para que un futuro en nuestra sociedad sea mejor. La migración de la República Dominicana impacta en todos los ejes, es transversal. ¿Por qué? Porque la migración no son dos haitianos o una fila de haitianos que cruzan por la frontera y vienen a las grandes urbes. Son un conjunto de grandes empresarios y una clase dominante que tiene miles de empleados que le favorece tenerlo en esas condiciones. ¿Y por qué no aplicar ambas leyes, tanto la ley migratoria que regula todo ello y también la ley laboral que regula el 80-20, y así tendremos un equilibrio en lo que sería la participación de extranjeros en nuestro país, pero además que serían extranjeros legales y no la inmigración que tenemos de extranjeros ilegales? Pero el otro problema, y quizá más grave, es que los haitianos han aprovechado en nosotros que ellos tienen un problema
innegable de descomposición de su país. Eso es innegable, donde no tienen que comer y tienen que salir a buscar. Pero se encuentran con el nuestro, que es peor. Somos los dominicanos que somos peor que ellos, porque ellos lo hacen con la intención de salir a buscar qué comer. Y el segundo propósito histórico, que es buscar territorio, y todos lo sabemos, pero también está el problema de nosotros, que son los dominicanos y dominicanas, autoridades y no autoridades de esta frontera y del país, que traemos a los haitianos para enriquecernos de ese proceso, para malutilizarlos en la mano de obra, pudiendo resolverlo con los dominicanos que aquí tenemos. Bien. Mire, en este caso, ¿qué está haciendo el Partido Solidario Cristiano para expandir esas ideas que usted está presentando hoy en día, para que conozcan de ese partido y entiendan como alternativa en el futuro? Los partidos políticos tenemos plazos para presentar alternativas de candidaturas a nivel nacional. Ningún candidato, entiendo, deberá presentar un proyecto de gobierno que no sea precisamente al presentar su propósito. Un candidato que no tenga el propósito de ser candidato a la presidencia, o una persona que no tenga ese propósito, pues no debe presentar un proyecto de gobernabilidad, porque estaríamos en una falacia. Sin embargo, hay que esperar unos plazos que establece la Junta Central Electoral para poder lanzar una candidatura, pero también para poder presentar ese proyecto de gobierno distinto y que el pueblo lo pueda escuchar por las vías idóneas, en los plazos y los tiempos idóneos establecidos por nuestras leyes, y que esto constituya el interés público. Recientemente la Junta cerró el primer plazo. Usted que está hablando de los plazos de la Junta Central Electoral, me parece en las primeras semanas de agosto, con relación a la presentación por parte de los partidos políticos de su padrón electoral hasta la fecha. ¿Qué presentó el Partido Solidario Cristiano ante la Junta Central Electoral como padrón de militantes en esa fecha? El Partido Solidario Cristiano, nosotros en primera persona, ocupando la posición de organización y designado por nuestro partido, para ello presentamos nuestro padrón electoral producto de un trabajo profiláctico nacional de 118.792 miembros. Algunos de ellos que ya existían, pero que tomamos la iniciativa de reconfirmarlo, haciendo presencia y en muchos casos, tal vez utilizando algunas de las herramientas de comunicación, pero confirmando la legitimidad de cada uno de esos miembros. Ricardo, finalmente, ustedes han estipulado o se han planteado para las elecciones del próximo 2028 estructurar una boleta única, o me refiero a ir de manera independiente en las 32 provincias del país con candidatos de ustedes y con una representación presidencial. ¿Se han sentado a analizar el compromiso que esto conlleva e incluso los recursos que estarían, pues, que tendrían que utilizar para tales fines? Sí, el partido se encuentra precisamente en ese trabajo. Hemos recibido propuestas en casi los 158 municipios del territorio de líderes que quieren llevar aspiraciones a candidaturas a través de nuestro partido. También la doctora se encuentra en un proceso de fortalecimiento y digamos de correlación con grandes líderes con el propósito de llegar a ese término. Porque, como usted dice, no es simplemente yo quiero ser. Todo el mundo, esta sociedad conoce qué significa la presentación de una boleta única en la República Dominicana. Entonces nosotros nos encontramos en ese proceso de preparación, de organización y de, si se quiere decir, de identificación de esos líderes que pueden acompañar en las boletas, en el territorio, al partido con la doctora Soraya Aquino a la cabeza. Bien, queremos agradecerte, Ricardo, que hayas estado aquí, y además está decirte que nosotros siempre estamos abiertos a cualquier información e inquietud que ustedes tengan como entidad política, porque somos un abanico
que se abre y expresa siempre para todas las corrientes. Y ustedes no son la excepción, porque ya con la doctora ya hemos tenido un intercambio fluido de información, y tú como representante de ese colectivo, pues aquí tienes la puerta siempre abierta para expresar lo que consideres, siempre y cuando en el marco del orden que lo has hecho y las orientaciones oportunas con relación a su colectivo. Muchísimas gracias a ustedes, que son una de las principales vías de enseñarle a la República Dominicana que existe realmente un estado de democracia y que existe vías de oportunidades. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Vamos a continuar. Nuevo Diario AM.